Y voy entonces también a empezar a pasar la lista para que queden presentes inmediatamente. Ahí viene más gente. Está la profesora entrando. Vamos a hablar inmediatamente sobre eso. Sebastián, por si acaso, va a entrar una profesora, ¿ya? No es una persona extraña. Por ahora sí, pero de ahora en adelante ya no. Hola, Alma, buenos días. Hola a todos, buenos días. Eh, Bien, entonces chicos, estoy grabando. Mientras se van conectando las demás personas, acuérdense, Benjamín, Sebastián, activar la cámara. ¿Ya? Activar la No cámara, puedo en estos momentos. ya. Y Benjamín, igual, activar la cámara. Bien, chicos, vamos hoy día, recuerden que estamos trabajando algunos temas que tienen que ver con migración. Nosotros en el curso de historia común tenemos menos horas, acuérdense de eso. Tenemos 2 horas solamente a la semana. Entonces, la cantidad de contenido que nosotros podemos ver y también la forma de trabajo debe ser distinta que la de los otros cursos porque obviamente como tenemos menos tiempo, al mismo tiempo también tenemos menos evaluaciones y también tenemos que trabajar de forma distinta. Además, el tema que nosotros estamos trabajando en historia común es distinto y es nuevo respecto de los otros temas que se han trabajado en otros cursos. Entonces, hasta el momento hay otra forma de trabajar distinta que con los demás cursos. Entonces, estamos trabajando los temas migratorios, pero me interesa saber qué es lo que ustedes recuerdan sobre lo que nosotros hemos estado estudiando hasta el momento. Para eso les voy a mostrar algunas imágenes y la idea entonces es que ustedes vayan participando y me vayan diciendo qué es lo que recuerdan de lo que ya hemos estudiado. Les voy a mostrar entonces algunas imágenes y les voy a ir haciendo preguntas entonces. Mm, ya. Proyecto las imágenes entonces. A ver, hay más gente intentando entrar. La Antonia y el Tomás. Hola Camila, buenos días. Lo mismo que ayer, para la Antonia también. Hay que activar las cámaras, ¿ya? Hay que activar las cámaras y cuando yo les haga preguntas me tienen que ir contestando. Entonces, por ejemplo, si estamos observando una imagen o le estoy haciendo alguna pregunta, me tienen que ir contestando con los audios, ¿ya? Activando los audios. Entonces, les muestro las imágenes y les comentaba a los demás que van ingresando ahora que voy a estar haciendo preguntas, voy a estar haciendo que interactúen entre ustedes y conmigo para poder ver qué nosotros estábamos estudiando en el pasado. Entonces, Benjamín, que usted activó la cámara recién. Benjamín, mire la imagen, observe la imagen que nosotros estamos mirando acá y trate, Benjamín, de relacionar esto que nosotros estamos observando aquí en la pantalla con lo que hemos ya ido estudiando. Por ejemplo, lo guío con algunas preguntas, Benjamín. Cuando empezamos a estudiar la migración, Benjamín, ojo, póngame atención. Cuando nosotros comenzamos a estudiar la migración, para todos también, porque insisto, les voy a ir haciendo preguntas a los demás también. Cuando nosotros comenzamos a estudiar la migración, Benjamín, fíjese, ¿qué empezamos a estudiar en particular respecto de la migración? ¿Qué cosas nosotros comenzamos a ver sobre esto que nosotros empezamos a estudiar? En este sentido, por ejemplo, ¿qué es la migración? Si me pudieras dar una pequeña definición de qué es lo que tú consideras como migración y lo otro, cómo afecta en este caso en la fotografía a las personas. Vamos, Benjamín. Bueno, la migración es cuando una persona de otro país va a viajar a otro país para buscar nuevas oportunidades, una nueva condición de vida y viajar. Eh, y en consecuencia, también podría haber sobrepoblación por inmigrantes, aunque la gran parte viaja a través de avión o barco. ¿Pero? Bueno, no se me Benjamín, ocurre nada más.
Benjamín, te hago otra pregunta. Una pregunta un poquito más focalizada en el problema. Eh, ¿Recuerdas, me podrías decir alguna causa por la cual los migrantes se tienen que trasladar de un lugar a otro? ¿Alguna causa? ¿Alguna cuestión que suceda que haga que los migrantes salgan de su país o de los lugares donde viven? Em, bueno, podría ser porque en algunos países, como ocurren acontecimientos algo turbios, ¿Mm? la gente se pone a migrar para, como para salir de eso. ¿A qué te refieres, Benjamín, También cuando son, o dices turbio? ¿A qué te refieres con eso, específicamente? sea, problemas, por decirlo así. ¿Qué tipo de problemas puede haber en algún país que haga que la gente salga? Por ejemplo, algún problema en el país, como, mm, como en el caso de Venezuela. ¿Ya? En el caso de Venezuela, ¿qué sucede con ellos en particular? Bueno, la gente se está muriendo de hambre. Hay una crisis económica, ¿ya? Súper. Sí. Si la gente se está muriendo de hambre, el principal motivo, por lo menos ahora en Venezuela, es una crisis económica, ¿ya? Entonces, tenemos un elemento, Benjamín, súper bien. Y súper bien las aportaciones que diste. De hecho, sí, una razón entonces por la cual las personas migran de un país a otro o de un lugar a otro, ¿cierto? Es por razones económicas, súper bien. Entonces, la gente necesita, por ejemplo, en el caso de los venezolanos, necesita alimentarse. Como no pueden acceder a ese alimento en Venezuela, lo intentan entonces buscar en otro lugar. Hay otras razones también, obviamente. En el caso venezolano también se une la razón política, ¿ya? Muchas personas disidentes del gobierno, ¿cierto? De Nicolás Maduro, deciden entonces escaparse del país o buscar suerte en otro. Así que no solamente la migración tiene causas económicas, ¿ya? Sino que también tiene causas políticas. Pero, ¿qué otro tipo de causas podría tener la migración? A ver, Tomás Aldana. Sí, Tomás, ¿qué otro tipo de causa podría tener, qué otra causa podría tener la migración? Aparte de estas dos que acabamos de hablar, económica y política. eh, ¿Por qué otra cosa pueden migrar las personas? bueno, siempre se dan como ejemplo más básico de migración en el caso de que hayan problemas, pero ¿Mm? siempre se suele ignorar el hecho de que hay gente que migra porque quiere irse. No hay ningún problema, gente que simplemente dice: "Ya me voy a ir a vivir a otro lugar", y se va a vivir a otro lugar. Ya. Es decir, sigue siendo un ejemplo de migración totalmente válido. Es decir, entonces la migración por voluntad propia, ¿ya? O sea, Exacto. pero ojo ahí, Tomás, siempre hay una razón detrás de un movimiento, ¿ya? Por Sí, ejemplo, el o traslado sea, de una claro que persona, sí. claro, el traslado de una persona de un lugar a otro tiene un fundamento o un objetivo, ¿ya? Una persona no se mueve de un lugar a otro porque sí solamente, ¿ya? Por Sí, inercia. pero me entendió a lo que me está refiriendo, ¿no? Te entendí perfectamente, ¿ya? No necesariamente una persona se va de un país a otro por una guerra o por una crisis económica o por a veces motivo. A veces las personas van por buscar una mejor vida, pero Sí, no necesariamente tenían una mala vida o tan mala vida en su país de origen, sino que van buscando incluso, una mejor suerte. Sí, incluso Tomás, según lo que nosotros conocemos, migración no tiene por qué ser un traslado permanente. Migración también puede contar como irse de hola. vacaciones a un lugar. Exacto, súper bien, Tomás. Entonces, podríamos hablar de que la migración es el traslado de personas de un punto hacia otro. Mm, no necesariamente, ¿cierto? Lo que tú mencionabas recién, de escapar, ¿cierto? De buscar necesariamente una mejor, pero mejor vida, ¿cierto? En respecto del anterior, porque a veces los movimientos se producen de manera natural. De hecho, eso es lo que también nosotros habíamos estudiado en el pasado. Entonces, Sebastián Cavieres, Ya, eh, nosotros al principio de las clases habíamos hablado sobre el concepto de migración, que eso es lo que estamos estudiando en este momento. Y habíamos planteado algunas características de la migración, como por ejemplo, Sebastián, ¿recuerdas tú y además qué piensas acerca de este concepto? ¿Tú crees que está presente desde toda la historia de la humanidad
o está presente solamente en el mundo contemporáneo cuando vemos estas balsas, por ejemplo, que cruzan el océano, el mar. A ¿Tú ver, crees que está presente desde antes? ¿Y por qué? sí, está presente desde antes, porque en la época antigua de los primeros humanos y toda esa cuestión, ¿Mm? la migración va a estar presente porque lo más común en este momento era que los grupos de humanos fueran nómadas, así que constantemente estaban migrando. ¿Ya? O sea, si nosotros analizamos desde la historia de la humanidad, desde el origen de la historia de la humanidad, el ser humano siempre migró. Como dice el Sebastián Cavieres, desde el origen de la humanidad, las personas fueron moviéndose a través del territorio para la caza y la recolección, ¿ya? O sea, caza de animales y recolección de frutos, ¿cierto? Y bayas, todo lo que pudiera ser así. Entonces las personas pudieron moverse de un lugar a otro en el origen de la humanidad, ¿cierto? Y fueron poblando el planeta, porque acuérdense que el ser humano, en la teoría de la evolución, surge en África, pero después pobla, ¿cierto?, todo el territorio de la Tierra. Entonces, obviamente, desde el principio de la humanidad ya las personas migran, es una cuestión natural. Moverse, nosotros somos seres humanos, nos movemos de un lado para otro. Vamos de aquí al trabajo, de aquí al colegio, ¿ya? De aquí a el local de completo, ¿cierto? Nos movemos, siempre nos movemos, estamos en constante movimiento. Y la migración es algo natural. Entonces, observen estas imágenes. Yo les pregunto, ¿a qué se refiere esta imagen? ¿A qué problema específico? Entonces, como los tres chicos me hablaron recién, le voy a preguntar entonces al Samuel. Samuel Alquinta, active su micrófono y me contesta esta pregunta. Mire, ¿a qué se refiere esta situación de las balsas? Cuando yo les muestro esta imagen, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué estamos viendo aquí, Samuel? ¿Qué problema contemporáneo estamos observando? Que lo hemos estudiado en clases anteriores. Vamos, Samuel, activa el audio. Chicos, lo mismo, quienes no me contesten las preguntas, ni siquiera me escriban un mensaje, los voy a tener que poner ausentes en la lista. Y se los digo desde ya, porque yo no sé si están. Por ejemplo, le estoy haciendo una pregunta al Sebastián, ay, se me fue, ¿cuál es La- Sebastián, ¿estás o no? sí. No, pero no Sebastián Cavire, al Sebastián Alquinta, perdón. Ahí está. No existe Sebastián Alquinta, es Samuel. Perdón, Samuel Alquinta. Samuel Alquinta, no me está contestando el Samuel. Entonces no sé si está. ¿Ya? Entonces, eso es lo central que yo les digo. Si a veces si no pueden activar la cámara, no hay problema porque están presentes. Pero yo necesito saber si están presentes. Si les voy haciendo preguntas y vamos viendo el contenido y no me contestan nada, no los puedo poner presentes. ¿Ya? Entonces el Samuel no sé si está realmente. Si no me está hablando, no me está contestando. No sé. Entonces, seguimos. Antonia, ¿qué problema nosotros observamos acá? En el caso de la imagen que les estoy mostrando, que hemos estudiado en clases anteriores, ¿cuál es este problema o este conflicto que se presenta al día de hoy con estas balsas? ¿Y en qué lugar del mundo? Cuando migran en grandes cantidades ¿Mm? y puede ser que no sea legal, ¿Ya? ¿Por qué te das cuenta entonces de pasa eso, Antonia? Perdón, ¿por qué te das cuenta de que no es legal? Fíjate en la imagen. por- porque es mucha la cantidad de personas que están por un mismo lugar y no ¿Mm? se ven así como que fueran como grandes maletas o como de una forma en la que fuera algo legal. ¿Ya? Fíjate en la cercanía que tiene la balsa o este barco, este bote con el agua. Hay tanta gente, como dices tú, que se está prácticamente dando vuelta, ¿ya? Y lo van a Sí, rescatar. Comenta eso, por favor, Antonia. ¿Qué es lo que tú observas de la eh, imagen? que no sé, que llega otra balsa para como bajar la cantidad de personas, como ¿Ya? disminuir la cantidad de personas. Mm, pero yo Recuerda, creo que es para... ¿Ah?
Perdón, Antonia, ¿recuerdas tú el lugar donde se producen estas grandes migraciones o estas balsas gigantes que cruzan el mar? ¿En qué parte? No. ¿Alguien del curso recuerda? Perdón, Yo, Antonia. Tomás, díganos. sí, yo me había dado cuenta de un detalle muy importante para saber de qué lugar es. Fíjense, en ¿Cuál? el barco está lleno de letras y esas letras, si no me equivoco, son árabes. Muy bien. Miren lo que hizo el Tomás. Se dio cuenta de que un detalle bien pequeñito que aparecía acá en la imagen nos da una información súper grande de dónde proviene ese barco. Aquí hay letras árabes, ¿ya? Em, que como ustedes identificarán entonces, se refieren a las culturas árabes o las culturas que en su mayoría profesan el Islam como religión, ¿ya? No todos los árabes son islámicos, pero gran parte de ellos sí. Y estas personas entonces provienen principalmente de Medio Oriente y del norte de África, que es donde, si analizamos la historia, donde ingresaron ciertos los pueblos árabes invadiendo todos estos territorios. Y al día de hoy todos esos países son árabes. Egipto es árabe, ¿cierto? Libia, ya Marruecos, y así podríamos seguir enumerando. De esos países, varios tienen conflictos internos, conflictos militares, guerras internas, crisis económicas. eh, También tienen en muchos casos gobiernos o dictaduras que violan los derechos humanos, entonces matan a la gente o la torturan o cosas así. Eh, Hay una inestabilidad tan grande en esos países que hace que, como dijo el Tomás, tengan la osadía, ¿cierto?, de enfrentar a la muerte literalmente, cruzando en un barco lleno de personas que se puede perfectamente hundir en medio del agua y matarlas a todas. Y no solamente ha pasado, o sea, no solamente esto es de ahora, ha pasado hace mucho tiempo. Viene pasando por lo menos, ¿cierto?, desde hace 10 años o más de 10 años en el mundo contemporáneo, como estas balsas van cruzando, o estos botes van cruzando el Mediterráneo, desde el norte de África hacia Europa, hacia el sur de Europa. ¿A qué países llegan más estos barcos? ¿Recuerdan? ¿A qué países llegarán más si cruzan desde el norte de África hacia el sur de Europa? Yo, a ver, si no me acuerdo, una vez vimos en clase un video respecto a eso y creo que ¿Mm? estaban como intentando llegar a no ¿Cuál, era, creo que no era Turquía, no, pues, no, pues. Es cuál es que el...? me confundí. Sí, En el video salía que Turquía estaba como ya, chao, ¿no? Grecia creo también, Grecia. Está hab- cerrando toda la frontera. ya súper. Intentan llegar a los países europeos, Sebastián Cavieres y Tomás. Intentan cruzar el mar Mediterráneo, ya desde el norte de África hacia el sur de Europa, y cuando llegan al sur de Europa se encuentran con varios países, con España, con Italia principalmente, con Grecia, con Francia, ¿ya? Pero su objetivo no es quedarse en los países del sur de Europa, su objetivo es subir a los países del norte de Europa, principalmente a Alemania, que es el mejor país posicionado económicamente en Europa. Entonces, la idea no es quedarse en un país con crisis, como Grecia, Italia o España, sino que irse a los países que no tienen crisis. Así que su objetivo es llegar a esos países. Súper. Bien. Entonces, eh, entendiendo esta primera gran parte, ¿cierto?, de la clase, que es la que se denomina como activación de conocimientos previos o que se denomina como la idea en la cual ustedes van recuperando ciertos contenidos del pasado, ciertos contenidos de clases anteriores, para que vayamos refrescando el contenido, para que vayamos observando qué es lo que vamos a hacer hoy día. Como el Tomás mencionó claramente hace un ratito atrás, cuando estábamos hablando sobre esta imagen, eh, menciona el Tomás de que no solamente existen causas que tienen que ver con cuestiones políticas, económicas, ¿cierto? O que no necesariamente tienen que ver con un conflicto interno dentro del país donde vive la persona. A veces las personas deciden migrar por causas distintas, por otros motivos que son diferentes. Entonces, la idea es que nosotros vayamos observando cada vez con más detención cuáles son los múltiples casos que existen sobre la migración, porque nosotros hasta el momento hemos estudiado este tipo de migración, la migración que produce conflictos
la migración que produce en este caso desigualdad, pobreza, marginalidad, discriminación principalmente, racismo, que son conceptos que hemos empezado a trabajar en clases anteriores respecto de la migración. Cómo llegan los migrantes, cómo se modifica la forma de pensar de la gente que vive en los lugares donde llegan los migrantes. Entonces, no solamente existe una razón o algunas razones que tengan que ver con conflictos internos dentro del país, sino, vuelvo a repetir, muchas veces sucedió esto de que no necesariamente sucedieron estas cosas, ¿cierto? Sino que las personas se movieron, como dijo el Tomás, de manera un poquito más voluntaria. Pero siempre hay un objetivo detrás de la migración. Siempre una persona se mueve de un lugar a otro por alguna razón. Y si lo hace sin razones, es porque quizá, por ejemplo, puede ser que su familia migró y esa persona obviamente lo hizo estando pequeña, no tomó la decisión propia, pero los papás sí tomaron la decisión y por lo tanto hay un objetivo detrás. Los papás algo quieren lograr en el lugar nuevo al cual llegan. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer durante esta semana? El día lunes de la próxima semana ustedes tienen que entregar una guía. En esa guía vamos a estar trabajando justamente la investigación sobre personas que por diversos motivos, ¿cierto?, se tuvieron que emigrar, se tuvieron que trasladar de un lugar a otro, de un país a otro, principalmente. Entonces vamos a estar estudiando qué cosas llevaron, ¿cierto?, a estas personas a moverse de un lugar a otro, principalmente entonces las causas que motivaron a estas personas a moverse de un lugar a otro. Otra cuestión que también tenemos que tomar en consideración es eh, qué tipo qué tipo de formas o de contextos vivió esta persona, ¿ya? ¿Qué tipo de contextos históricos vivieron estas personas particularmente? Y finalmente, ¿cómo afecta esta migración en estas personas, tanto para ellas como para el entorno? ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la próxima guía. 3 cosas. ¿Ya? Primero tenemos que identificar a los personajes que yo les voy a mostrar. Después tienen que buscar información, investigar sobre ellos, ver cuál es su origen, de dónde provienen, cuáles son las causas que motivaron su migración y finalmente entonces su contexto histórico y la influencia que tiene esta migración o este proceso migratorio en su vida. ¿Bien? Para eso ustedes van a tener que construir biografías, ¿bien? De una página solamente, de una plana. Pero ya vamos a ir a eso. Entonces, yo les puse aquí algunos ejemplos, pocos, ¿ya? Para que ustedes puedan ver personas que han migrado y que además se han destacado, ¿ya? Entonces, pasamos desde observar esa migración conflictiva, esa migración que tiene características más bien humanitarias, que se busca que esas personas no sufran tanto con esta migración y no mueran, ¿cierto?, intentando llegar a otro lugar, pero al mismo tiempo tenemos, como dijo el Tomás, otros tipos de migraciones, otras personas que han migrado y no por los mismos motivos que las que veíamos antes. Entonces, observamos aquí. Vamos entonces a preguntarle a la Camila Paredes. Camila Paredes, active su micrófono y vamos observando la imagen Ya. y contestando. Fíjese, esta mujer, ¿qué le parece a usted esta mujer? ¿De qué época podría pertenecer? ¿Del presente, del pasado? Del pasado. Muy ¿Ya? pasado. ¿De qué época del pasado usted cree que puede pertenecer esta mujer con sus trajes? Más o menos. No sé, de los años, ¿Mm? no sé, mil algo, no sé. Fíjese en el nombre del personaje arriba. Esta mujer, ¿cómo No me se llama? sale. Ah, ya. María Antonieta, Muy bien. de Austria. Ya. Y fíjese en la otra descripción. ¿Qué más dice? Vamos, Camila. Léalo. ¿Dónde sale? Arriba en la parte... Casada con en esta parte. Luis. ¿Ya? Con Luis ¿Cuál era el número? 16. Se me olvidó. Ese, 16. Para estrechar los vínculos con un antiguo enemigo. Ya. Pero, Camila,
¿recuerdas quién es María Antonieta? No. ¿Quién recuerda quién es María Antonieta? A ver. Yo creo. Sebastián, ¿quién es? Si no me equivoco, no era una de las personas que ejecutaron durante la Revolución Francesa. Por ahí va la cosa, Sebastián. María Antonieta, si se fijan bien, María Antonieta es princesa, fue princesa de Austria, ¿ya? Fue reina consorte también de Francia. Bien, ella desde pequeña, si ustedes se fijan, se casó con Luis XVI, que es el rey de Francia, pero ella es migrante. Ella lo que hace es, primero entonces, estar viviendo en Austria, en la corte, ¿cierto?, austriaca, pero desde pequeña ya la casan, ¿cierto? Ya la unen en matrimonio con Luis XVI, que Luis XVI incluso era menor de edad, era infante, cuando casaron a María Antonieta con él. Y María Antonieta, obviamente, como es la mujer del rey en el siglo XVIII, lo que hace entonces, lo que debe hacer es moverse hacia el lugar donde vive el rey. En este caso, María Antonieta tiene que trasladarse desde vivir en Austria a trasladarse a la corte francesa. Pero hay un pequeño problema, que es lo que yo les puse acá. Para estrechar los vínculos con un antiguo enemigo, que es Francia, entonces casan a María Antonieta con el rey, ¿cierto? Luis XVI. Sin embargo, si ustedes se fijan acá, Austria era enemiga de Francia en esa época. De hecho, el matrimonio entre María Antonieta y Luis XVI es un matrimonio para generar vínculos entre la corona austriaca y la corona francesa. Pero en realidad, si nos fijamos súper, pero súper detenidamente y bien en el caso, el pueblo francés no le agradaba mucho que una persona austriaca estuviera en la corte, ni siquiera en la realeza, menos que fuera su reina, porque los austriacos eran enemigos. Por lo tanto, si se fijan, María Antonieta sufrió muchas discriminaciones en Francia. Incluso la historia la determina como la gran culpable de la Revolución Francesa, cosa que es completamente una falsedad, ¿ya? Es, de hecho, una lógica sumamente machista plantear que María Antonieta fue la causante de la Revolución Francesa. Pero esto tiene que ver principalmente, y vuelvo a plantear el punto, con el tema migratorio. Estamos analizando un caso histórico que es la Revolución Francesa, donde al final María Antonieta termina guillotinada, al igual que su esposo, le cortan la cabeza, ¿cierto? Pero las causas, las razones por las cuales María Antonieta es enjuiciada por el pueblo francés, no tiene tanto que ver quizás con sus acciones realmente, que es lo que la historia plantea, que se gastaba la plata del reino y todas esas cosas, que en cierto sentido igual es verdad, pero la razón principal del enjuiciamiento y de la crítica a María Antonieta tiene que ver con la migración, tiene que ver con que es extranjera y con que a las personas francesas de la época, ¿cierto?, no les agradaban los austriacos, menos entonces que una reina fuera de esa nacionalidad. Entonces, observemos nuevamente los mismos problemas que observábamos antes en el caso migratorio con las personas que no tienen o que son desposeídas y que intentan buscar una mejor vida, respecto de otros casos migratorios, como este, donde no hay una razón de crisis económica, donde no hay una razón de guerra por la cual María Antonieta tiene que escapar de su país, sino que simplemente hay un vínculo político o un vínculo sanguíneo, donde se casan reyes y reinas, ¿cierto?, de distintas partes, para generar lazos y vínculos entre ellos. Pero de igual manera, de una u otra manera, esa persona sufre los efectos de la migración cuando llega al nuevo destino. ¿Se entendió este caso o hay algo que no se comprenda completamente? Nicolás, active su micrófono, por favor, y le hago la pregunta. Entonces, Nicolás, fíjese, según lo que acabamos de conversar, la imagen que estamos viendo de María Antonieta, ¿cierto? Aquí está una imagen de la película del mismo nombre, María Antonieta, del año 2006, que es muy buena, de hecho, por si acaso, las invito a que la puedan mirar. Además que se observa en esa película un montón de detalles, como el mismo lugar donde están ahí, ¿cierto? Que es el Palacio de Versalles, que, por cierto, es uno de los palacios más grandes y más hermosos del planeta, ¿ya? De todo el mundo. Entonces, Nicolás,
observamos lo que sucede con María Antonieta y tú intentas contestarme la pregunta. Entonces, la pregunta tiene relación directa con lo que hemos hablado antes. ¿Cómo afecta la migración a esta mujer, a esta reina en particular? A pesar de ser reina y de, entre comillas, gobernar, ¿cierto? En cierto sentido, porque tiene un cargo de poder. Nicolás, vuelvo a repetir. ¿Qué efectos tiene en esta persona la migración? ¿Qué efectos tiene María Antonieta? ¿Qué sucede cuando ella comienza a vivir en Francia y se traslada desde Austria hacia Francia? ¿Qué? ¿Cuáles son las consecuencias de la migración en el caso de María Antonieta? ¿Cuáles son las causas, o sea, las consecuencias, perdón, de la migración Profe, en ¿qué es el lo que caso de María dijo? Antonieta? Vuelvo a repetir, Nicolás. ¿Qué es lo que sucede con María Antonieta o cuáles son las consecuencias que tiene en la vida particular de María Antonieta el hecho de que ella viaje de un lugar a otro y que comienza a vivir en Francia, siendo que la gente francesa, ¿cierto?, no la pasaba mucho, por así decirlo, no la quería tanto. ¿Bien? ¿Qué sucede entonces? O qué, si me pudieras decir o explicar brevemente qué es lo que sucede entonces con María Antonieta estando en el otro lugar, la consecuencia que tiene en ella este proceso migratorio. Es que, de por sí, por ejemplo, en estos tiempos, ¿Mm? no era muy bien visto. ¿Ya? O sea, no sé si, ¿cachai a lo que me refiero? Que no es muy bien visto. Pero ¿puedes explicarlo un poquito más, por favor? Es que como que no están acostumbrados al hecho de, de ver más gente de otras naciones. Más encima que se haya casado con un rey. ¿Ya? Seguramente a varios como que les ha ofendido o algo. O molestado. ¿Ya? O sea, súper bien, Nicolás. Pasar desde ser una persona extranjera, ¿cierto? Que en cierto sentido, antes de que fuera Que ni reina, siquiera nació en... no nació en Francia, nació en Austria, claro. Pero pasar de haber sido una persona extranjera, de haber sido considerada enemiga de la corona y enemiga más encima del pueblo francés, porque es enemiga, literalmente es austríaca, ¿cierto?, de un pueblo enemigo, de pasar de ser enemiga a pasar a ser la reina del país, la reina del Estado, obviamente, como tú mencionas, Nicolás, hay una suerte como de, hay una forma de enemistad que se produce entre el pueblo y María Antonieta por el solo hecho de que ella sea migrante. Por el solo hecho, por un lado, de ser migrante, y ya le podemos ir sumando otras cosas, por ejemplo, por el segundo hecho de ser mujer, por el tercer hecho, ¿cierto?, de gastar mucho dinero, por ejemplo, en fiestas y cosas así, se fueron acumulando todas estas cosas. Pero la causa principal o el principal elemento por lo cual la gente no le tiene mucha buena, ¿cierto?, no le agrada mucho María Antonieta, es porque es migrante, es porque es extranjera. Bien, avanzamos. Gracias, Nicolás. Tenemos otro caso de no migrante, pero de familia migrante. Alguien de los que está aquí presentes. Entonces, podría, bueno, está el nombre arriba en todo caso. ¿Podría decirme si es que conocía a este personaje? Entonces, Cristóbal Gaya, active No, su no lo micrófono. conozco. No lo conoce, no tiene idea quién es, No, ¿no? Savka, ¿usted sabe quién es este personaje? O sea, bueno, tenemos el nombre arriba, pero ¿lo conocía usted, Savka? ¿Lo había visto alguna vez? No, ¿No? Ya. no. Brevemente se los explico. Fíjense, a este joven, ¿cierto? Que ahí debe tener unos 26 años, 27 años, Jean-Michel Basquiat fue uno de los artistas más importantes del arte contemporáneo estadounidense, ¿ya? Fue uno de los artistas más importantes del arte contemporáneo estadounidense, pero lo que nosotros tenemos que fijarnos, vuelvo a repetir, igual que el caso anterior, es en el tema migratorio. Particularmente, Jean-Michel Basquiat posee orígenes muy diversos. En primer lugar, su papá es haitiano, o su papá era haitiano, ¿bien? De Jean-Michel Basquiat. Y su mamá, puertorriqueña.
Así que sus orígenes familiares eran súper diferentes. O sea, tenía una ascendencia haitiana y una ascendencia puertorriqueña. Y además, se trasladaron sus papás a vivir a Estados Unidos. Y en particular, Jean-Michel Basquiat vivió en Brooklyn, en el Bronx, donde cierto está, en esa época, en la década de los 60 y 70, está principalmente la pobreza de Nueva York, ¿ya? De la ciudad de Nueva York. ¿Alguien conocía el Bronx o alguien conocía Brooklyn de nombre? ¿Alguien por ahí que haya conocido este lugar, el Bronx, lo habían escuchado alguna vez? No. ¿Sabían que existe No. Un poco. Sí, Un poco. Ya. Por ahí hay, La foto me parece conocida. por ahí hay algunas personas que conocen el Bronx. Nueva York se divide en varias partes, ya como en varios distritos. Uno de los distritos de Nueva York, ya porque Nueva York es gigantesco, ¿ya? Uno de los distritos de Nueva York se llama Brooklyn, ya que es un barrio. Y en ese barrio, tradicionalmente, se concentró gran parte de la gente marginada de Nueva York. La gente más pobre era la que vivía en Brooklyn, ¿ya? Que las personas de Brooklyn, de manera como un poco más coloquial, le decían el Bronx, ¿ya? ¿Dónde vives? En el Bronx. En vez de decir en Brooklyn, le decían en el Bronx, ¿ya? Que era una forma de abreviación más coloquial para decir dónde se vivía. Y Jean-Michel Basquiat vivía en ese lugar. Principalmente, y vuelvo a plantear como antes les mencionaba, en este caso, Jean-Michel Basquiat, a diferencia de la reina, ¿cierto?, María Antonieta, es de origen humilde, es más pobre, vive en un barrio marginal y además, ¿cierto?, proviene de familias migrantes que intentan buscar una mejor vida en Estados Unidos. Además, más encima, es afroamericano, es decir, tiene ascendencia afrodescendiente, o sea que tiene la tez oscura, ¿cierto?, de la piel. Más encima, es hijo de migrantes, es afrodescendiente, ¿ya? Y es pobre o marginal. En ese sentido, tiene muchas causas por las cuales, muchos elementos por los cuales sufre discriminación, ¿bien? Pero aún así, se convierte en uno de los mayores representantes del arte, ¿cierto?, norteamericano contemporáneo, sobre todo del arte figurativo, pasando a una abstracción, ¿cierto?, en algunos momentos, con las palabras y los conceptos. Jean-Michel Basquiat comienza siendo un grafitero, comienza rayando los muros de la ciudad de Nueva York, y después también comienza a rayar los vagones del metro de Nueva York, ¿ya? Y posteriormente comienza a hacer lienzos, comienza a trabajar con otras personas como Andy Warhol, ¿ya? Y termina siendo un artista reconocido. Sin embargo, fallece bastante joven, a los 28 años, de una sobredosis. Bien. Dudas respecto de esto. Vuelvo a mencionar, el tema principal que se está trabajando acá, vuelvo a repetir, es el tema de la migración. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que observar? ¿Qué sucede entonces con el origen de la persona? ¿Qué sucede con las causas que motivaron a estas personas a movilizarse de un lugar a otro? En particular en el caso de Jean-Michel Basquiat, ¿qué motivó a los padres a moverse de sus países respectivos a Estados Unidos, por ejemplo? Y finalmente, ¿cómo influencia el contexto y cómo influencia este proceso de migración en la vida de la persona? Es decir, en Jean-Michel Basquiat, ¿qué pasa con respecto a la migración? ¿Qué pasa? ¿Cómo influencia eso? Tanto en su obra, tanto en su vida, tanto en la sociedad en la cual vive, si es discriminado. ¿Qué pasa con el tema de la migración en particular en el caso de Jean-Michel Basquiat? Al igual que qué pasaba en el caso de la migración con María Antonieta. ¿Dudas o preguntas acerca de esto? Profe, sabe que no entiendo nada. No entiendo nada de lo que está hablando. ¿Hay alguien que tenga una duda como esa, tan existencial? ¿Mm? ¿Alguien tiene una duda de lo que hemos estado hablando respecto de la migración, respecto de los personajes que estamos observando? Les he puesto casos acá porque están en la guía.